bajo el techo de un cobertizo improvisado. Un carpintero usa una azuela, mientras otro trabaja una tabla con un cepillo de lanza. Una herramienta que solo existe en Japón que se llama yarigana, cepillo de lanza. El hombre en la parte superior izquierda, que tiene una escuadra, un palo, es el capataz. En la escena que les mostré antes, también había uno. A los capataces se los reconoce por esta vara que tienen, una vara de medir. Es una vara que sirve de referencia para los otros carpinteros. Todas las mediciones se toman de esta única vara, por lo que se podría decir que contiene todas las medidas que tendrá el templo terminado. Tomémonos un momento para considerar de qué trata esta pintura. Yo no sé si la llamaría realista, pero sin duda contiene información precisa sobre las herramientas, las técnicas, las prácticas pedagógicas, es decir, cómo se entrena a la próxima generación, y también las jerarquías profesionales, el capataz, los otros trabajadores, de los carpinteros medievales. A este enfoque para representar a los artesanos lo llamo una iconografía tecnológica. Y conecto esta forma de codificar la tecnología, el conocimiento, la autoridad, a un cambio más amplio en la sociedad, como respuesta a los desastres sociales y naturales del siglo anterior, que les comentaba hace un momento. Antes de continuar, noten al hombre bajo la sombrilla. Este particular, en el medio. Es el mecenas, el personaje de la élite aristócrata que ha encomendado la construcción. Y aquí aparece vinculando este sitio de trabajo al proyecto cultural de gran escala que constituye crear un templo. Esta otra pintura medieval se titula Leyenda ilustrada del viaje al oeste y narra el viaje de un monje chino, Yanzan, hasta Japón, donde fundará el templo Toujo Daiji en Nara, en la ciudad de Nara, al sur de Kioto. Aquí lo vemos todavía en China, junto a un sacerdote japonés, Eie, mientras supervisan la construcción de un barco para comenzar la travesía. El grupo de carpinteros a la derecha muestra esta misma iconografía tecnológica, casi idéntico. Al mismo tiempo, este rollo amplía la representación de la artesanía, al situar el trabajo de construcción, aquí, junto al producto terminado, que eventualmente el trabajo de construcción va a producir, que en este caso es una embarcación oceánica. Los rollos de Maki se leen de derecha a izquierda, por lo que esta progresión funciona secuencialmente, como una forma de desplegar las sucesivas etapas del trabajo de construcción. En esta obra titulada Orígenes ilustrados del templo de Ishiyama, la escena de construcción es todavía más detallada. A primera vista puede parecer caótica, pero es posible identificar un principio organizador. Si estamos manipulando el rollo físico, esto ocurre naturalmente. Por eso es importante tener el objeto en nuestras manos. Solo así comprendemos la estructura narrativa de estas obras. La medida de referencia es el cuerpo humano, y más específicamente, la distancia entre nuestros hombros. La escena se puede dividir en tercios, cada uno ligeramente más ancho que el ancho de los hombros de un lector adulto y aproximadamente 1,5 veces la altura del rollo. Veamos las 3 secciones de cerca. Aquí vemos el trabajo de corte, limpieza y tala que precede a la construcción. La sección del medio, la segunda sección, muestra el transporte de la madera al sitio de trabajo. Y también un grupo de trabajadores, sacerdotes y aristócratas, rodeando una campana que encontraron enterrada en el suelo y que interpretaron como una señal auspiciosa, como un oráculo. Básicamente que el sitio que habían elegido para construir el templo era sagrado, que había tenido antes un templo budista representado por la campana.
Si quieren, después hablamos un poco más de eso. En la tercera sección, vemos las herramientas que ya conocemos, la iconografía tecnológica. Es quizás difícil de ver en la pantalla, pero incluso hay virutas y acerrín en el suelo. Si consideramos las tres secciones en conjunto, vemos que representan las diferentes etapas del trabajo, así como las técnicas básicas de cada etapa, desde la tala de árboles hasta la producción de tablas y las vigas listas para ensamblar. Pero la tecnología no se trata solo de técnica y recursos naturales. En estos 4 fragmentos vemos también a las personas que componen la comunidad de trabajadores. Un leñador toma un descanso y mira hacia el cielo con anhelo, o quizás simplemente cansancio. Un hombre dirige a sus colegas con un abanico. Otros conversan animadamente. Pero por favor, noten los serruchos. Este serrucho de acá. Este serrucho de acá. Vamos a discutirlos en detalle en un momento. Pero antes quiero mostrarles la versión más detallada de la vida social y afectiva de las comunidades de artesanos. Aparece en una obra titulada Orígenes ilustrados del dios de Kasuga. Acá necesito un voluntario o una voluntaria. Por favor. Oh, bien, gracias. Nadia, ¿sostenés esto? Ahí vamos, Con cuidado que tengo uno solo. No se nos rompa. Creo que vale la pena construir estos facsímiles. Es un poco diferente de verlo en la pantalla, ¿no? Pero también entiendo que lo queremos ver en detalle, así que ahora lo pongo en la pantalla. Esto es solo una sección de un rollo muchísimo más largo, de un conjunto de 6 rollos. O sea que es una obra monumental. Está guardada, es un tesoro nacional, está guardada en el almacén del emperador, básicamente, de la colección imperial en el palacio, en Tokio. ¿Y ese es su tamaño original? Gracias. Este es el tamaño original, y eso es muy importante, porque les hablaba recién de la distancia entre los hombros. Porque nadie lo abre. Digo, si lo voy a leer solo, no tengo la posibilidad de que me ayuden. Entonces lo abro solo, la distancia de los hombros, lo enrollo y lo abro de nuevo para la siguiente sección. La distancia de los hombros es lo que regula la narrativa visual. Esto yo no lo sabía, no lo aprendí en la escuela. Lo descubrí al haber hecho el objeto. Por supuesto que de los otros rollos también tengo facsímiles. Y esta charla es sobre reconocer el trabajo de los otros, y no lo hice yo solo, me ayudó una persona en mi departamento, que se llama Fernández. Lupita Fernández. Porque básicamente el trabajo que hizo Lupita, que está muy bueno, es que tomó fotos separadas y las convirtió en una imagen única que después pudimos imprimir. Perdón, lleva para siempre. La paciencia. Disculpe, ¿hay relación entre el tamaño del rollo y la cantidad de información que se quiere transmitir? ¿O se puede condensar en rollos más pequeños? ¿Son más importantes los largos y los cortos? Yo creo que la gran diferencia es cómo se va a consumir el rollo. Y una vez que se decide ese tamaño, que en general no varía tanto, ahí uno tiene que ver cómo hace las secciones. Pero me encantaría poder hablar con alguien que los haya hecho. Estos rollos se dejaron de hacer en el 1400. Son todos históricos. Es buena la pregunta, gracias. A ver dónde estábamos. Sí, esta escena que les mostré se puede dividir en 2 secciones al menos. Esta es una. En la primera sección encontramos las herramientas y técnicas que ya vimos, pero en este caso con gran detalle, en la etapa de diagramación e instalación de las columnas estructurales. Y acá vemos lo mismo que vimos en los otros rollos, ¿no? Usando la línea y la tinta para marcar un madero, lo mismo para marcar otro madero. Es súper interesante para mí
que esto que parece caótico, ilustrativo, meramente de color, explica una de las dificultades más grandes que un carpintero tiene que tener en cuenta, que es cuando uno trabaja con un madero redondo y cuando uno trabaja con un madero cuadrado, la técnica es diferente. Esto que están haciendo de marcar con las escuadras no es necesario cuando ya estaba cuadrado. Y luego la iconografía tecnológica es la misma, ¿no? Yarigana, el capataz, el serrucho del que les hablaba. Perdonen que tiemble un poco, ¿eh? Mi primera vez en México y no estoy comiendo bien. Me falta un poco de azúcar, así que si me muero viene otro y sigue. Y esto es interesante porque este es el único rollo que muestra esto. Esto es agua. Están usando agua como un nivel. Están usando un hilo que viene más o menos de este mismo pote para buscar la vertical y asegurarse de que la cuadrícula esté perfectamente en escuadra para luego poner en cada intersección las piedras y los pilares. Digo, este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. Digo, la gente que lo hizo sabía de carpintería. ¿Se escucha bien sin el micrófono cuando me paro? Sí, Sí. Paro. ¿Dónde estábamos? En la segunda sección, un grupo de trabajadores está tomando su descanso para la comida. Ahora lo voy a agrandar. No sé cuán bien se llega a ver, pero 8 hombres están sentados sobre tablas delgadas con cuencos en sus manos, mientras una mujer usa un cucharón para servir de una tina. Esto es súper interesante, porque no hay muchas mujeres en estos rollos. Que yo haya encontrado hay 2, y la única que es claramente una figura femenina es esta. Hay otra que si después quieren, durante las preguntas me preguntan y lo discutimos y lo vemos juntos, porque es todavía más interesante a nivel iconográfico. A ver, ahí está, un poco más grande. La mayoría de los comensales está hablando entre sí, pero uno de ellos parece estar descartando la comida, con una expresión de disgusto y una mano en la boca, quizás sintiendo náusea. ¿Se llega a ver? Sí. Al otro lado de la mujer, un hombre, mendiga con un cuenco. Su vestimenta sugiere que es un monje mendicante. Hay algo único en esta obra. No hay mecenas, ni funcionarios del santuario, ni aristócratas, ni sacerdotes. Nadie supervisa a los carpinteros. Somos testigos de la intimidad de la vida cotidiana del sitio de trabajo. En esta obra, las 2 secciones nos muestran las diferentes etapas del trabajo. Perdón, no muestran las diferentes etapas del trabajo. Y en su lugar, las diferentes dimensiones de la vida de los carpinteros. Su organización profesional y su capacidad técnica a la derecha, su experiencia afectiva y social como comunidad a la izquierda. Hasta ahora no hemos visto el verdadero producto del trabajo, que es el templo o el santuario. Los edificios a medio construir solo aparecen en una obra titulada Orígenes del Dios de Matsuzaki. Aquí también vemos serruchos. En particular, se llega a ver bien acá. Ahora se lo voy a mostrar más grande. Este serrucho. Esto muestra en grande lo que les mostraba. ¿Llegan a ver esto? Este es el serrucho, ¿no? ¿Llegan a ver esto acá? Con unos puntitos. Es acerrín. Viruta. Este es un punto de inflexión para la historia de la tecnología. El acerrín vuela hacia atrás, hacia el carpintero, no hacia adelante. Es decir, este es un serrucho que corta al tirar, no al empujar. La hoja del serrucho tiene un borde dentado curvo y una punta afilada.
Una hoja de este tipo, conocida hoy como serrucho de hoja de árbol, fue descubierta en 1980 en el sitio arqueológico de Kusado Sengen-cho, en Hiroshima, junto con otros artefactos que los expertos fechan a mediados del siglo XIII, o sea, Japón medieval. En 1982, 2 años más tarde, se encontró una hoja similar en Yoboji, en el sitio de Yoboji, en la prefectura de Iwate. Y luego en 1986, otra en Shimogori, en la prefectura de Mie. Y estas dos están datadas quizás al XV o al siglo XVI. Expertos en la historia de la carpintería, tales como Watanabe Akira o Owen Naoki o William Goldrake, acuerdan en que no se han encontrado serruchos de este tipo antes del siglo XIII. O sea, que los inventaron en el siglo XIII, básicamente. Y la invención de estos serruchos en el Japón medieval constituyó un cambio radical en la forma en que se construían los templos. Hasta entonces, todas las sierras tenían una línea recta de dientes afilados para cortar al empujar. Una hoja tradicional de este tipo, basada en el modelo continental, es decir, chino, tenía que ser gruesa, muy gruesa, para evitar la deformación bajo compresión, porque corta al empujar. Entonces comprime. Las nuevas sierras de hoja de árbol, japonesas, podían ser mucho más delgadas, mucho más finas, hacer cortes más rápidos y ofrecer a los carpinteros mejor control. Además, una punta lo suficientemente delgada y estrecha para negociar curvas cerradas, esta punta de acá, puede soportar la tensión al tirar, pero no la compresión al empujar, se rompe. Una punta de este tipo solo puede funcionar en un serrucho de estilo japonés, como este. Les decía hace un momento que para comprender cómo leer estas obras pictóricas es necesario tener el objeto en las manos. Yo creo que esto vale también para las sierras, o los serruchos, como les digo yo. Por lo tanto, como parte de este proyecto, reconstruimos un serrucho de hoja de árbol, que está acá. Y basado, ¿no? Utilizamos la información técnica de los arqueólogos y especialistas en tecnología que estudiaron la hoja encontrada en Kusado Sengen-cho. Y se lo voy a mostrar. Gracias. Si querés dejarlas prendidas, porque me voy a estar parando y sentando. Esto está reconstruido. Este es otro, hicimos dos, porque la arqueología experimental funciona así. Pero está basado en esta hoja histórica. Si me escuchan, sigo parado. Me parece que es más fácil para esta parte. Sí, está bien. A ver dónde estamos. Las otras herramientas que aparecen en estas obras pictóricas, los martillos, los cinceles, están disponibles comercialmente, se pueden comprar y son utilizadas por los carpinteros de templos modernos. Pero el serrucho hoja de árbol, este que les mostraba recién, dejó de producirse después del siglo XVI. No se encontró en ningún sitio arqueológico después del siglo XVI un serrucho de este tipo, porque se reemplazó por una variedad de sierras más especializadas. Les decía hace un momento que la punta puede negociar curvas. Entonces esta sierra hace dos cosas diferentes, ¿no? 2/3 cortan y 1/3 negocia curvas. A partir del siglo XVI tenemos herramientas más especializadas. Este serrucho, esta sierra no puede negociar una curva porque es muy ancha. Digo, no, se traba. Es muy buena para hacer una de las dos cosas que la otra hacía. Pero este es un serrucho de la modernidad temprana. A ver dónde estoy. Les decía al comienzo que me parece evidente que los pintores visitaron el lugar de trabajo de los carpinteros para aprender sobre sus técnicas y herramientas.
Para preparar esta investigación yo hice lo mismo. Viajé a Japón y hablé con carpinteros actuales y visité sus talleres. Y también intenté aprender algunas de sus técnicas, que en muchos casos son las mismas que se usaron para construir templos y santuarios hace siglos. Y la razón es que son las mismas, porque el trabajo de estos carpinteros es reparar y reconstruir estas estructuras antiguas. Y al igual que los carpinteros de antaño, comencé con un tronco recién cortado y lo transformé en una pieza terminada, utilizando solo herramientas manuales y la fuerza de mi cuerpo. Aunque este ejercicio es indudablemente anacrónico, como lo es también el de los pintores, que muestran tecnología medieval para la construcción de templos clásicos. Para mí tiene un valor heurístico, abre posibilidades hermenéuticas de interpretación. Con un serrucho de hoja de árbol se pueden hacer mejores templos en menos tiempo, con madera de menor calidad. Y esto es importante porque la construcción de templos, que venía de generaciones anteriores, estaba comenzando a agotar los bosques viejos. Se estaba agotando la madera buena. Si quieren, después vamos un poco a técnicamente qué varía cuando uno no usa madera vieja. Básicamente necesita un serrucho mejor. Les quiero mostrar brevemente por qué este serrucho es alta tecnología. ¿Por qué este serrucho aparece en todas estas obras? Digo, lo toco acá porque lo dejé sin filo. Le quité el filo para después que ustedes lo puedan manipular. Entonces la demostración lo voy a hacer con dos cuchillos que sí tienen filo, que por favor no los toquen. Si van a tocar, toquen este. No queremos que se lastime nadie. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Por qué este serrucho aparece en tantos carpinteros de esta época? Porque yo creo que tiene algo de orgullo. Esta es una herramienta que realmente representa lo más avanzado de la tecnología de la época. Entonces voy a usar un serrucho, no tengo un serrucho chino. Traje un serrucho inglés, pero el principio es el mismo. Este es un serrucho que corta al empujar. Entonces, no es tan fácil de usar. No es tan fácil, se mueve. Es difícil de empezar el corte. Por supuesto que va a cortar bien y uno se va acostumbrando, pero no es tan fácil. Una vez que uno empezó, funciona, pero es un poquitito más difícil. Veamos este. Este es un serrucho. Puedo hacer esto porque corta para atrás. Y si hago esto, sangro. Tiene los dientes hacia mí. Entonces, es un poco diferente la experiencia. Muchísimo menos esfuerzo, pero además, ¿hay algún carpintero en la sala? No le quiero pasar un serrucho afilado a alguien que no sea carpintero o carpintera. Si notan en este serrucho, la hoja es más gruesa. No solo eso, tiene una vara que impide que se rompa con la compresión, porque uno está empujando en contra de la hoja. Este serrucho es fino. Es muy fino. Y es flexible, porque uno lo que está haciendo es tensándolo al cortar. Esto es la alta tecnología del siglo XIII. Lo traje porque uno, como ya tenemos serruchos mejores y ahora usamos sierras eléctricas, uno se olvida lo importante que es esto para una comunidad de artesanos. Pero realmente les cambia la vida. Y por supuesto, como este es más fino, uno está cortando menos madera, por lo tanto corta más rápido, y con mucho más control y con mucho menos esfuerzo. Entonces, ¿dónde estábamos? Este nivel de detalle técnico en la ilustración indica que los pintores tenían acceso a las comunidades de artesanos y habían visitado un sitio de trabajo activo, como parte de su investigación preliminar para sus pinturas. No podían estar copiando obras anteriores, ni de Japón ni de China, porque este tipo de serrucho solo había sido inventado recientemente y de forma local. Entonces, ¿cómo podemos teorizar lo que están haciendo estos pintores, estos ilustrados, estas narrativas? Me gustaría recurrir a dos autores que no podrían ser más diferentes. Uno es Christopher Small, que es un etnomusicólogo que desarrolló la noción de musicking. Según Small, hacer música es participar en una representación musical, en un concierto, independientemente de lo que uno haga. Desde tocar un instrumento o cantar, hasta sentarse en la audiencia y escuchar,
o vender boletos en la puerta, o limpiar el lugar cuando el espectáculo haya terminado. Todo esto es parte de lo que él conceptualiza como musicking, lo que nosotros en castellano podríamos llamar musical. Esta es una noción que realmente no ha sido completamente aceptada por los colegas musicólogos de Small, que tienen críticos, pero a mí me parece inspiradora. Y el otro es Nelson Goodman, que es un filósofo de la ciencia y un constructivista simbólico, que propone que si los mundos se hacen, es decir, que no se encuentran ni se describen, entonces muchos mundos diferentes pueden coexistir al mismo tiempo. Goodman llamó world making a la actividad intelectual de imaginar un nuevo mundo. Él dice world making, nosotros digamos mundizar. Quiero proponer que lo que estos pintores, que lo que estos rollos ilustrados medievales representan es un hacer, y que el foco de esta actividad son los templos y los santuarios. Hablo de crear templos, o en el lenguaje de Small y de Goodman, temple making, o en castellano, templificar. Y templificar es participar en la construcción de un templo o santuario. Incluye la deidad, el Buda o el Dios que envía un oráculo, la persona que lo recibe, el mecenas que financia el proyecto, los carpinteros, los sacerdotes, los monjes, la población local, los peregrinos. Y también las que cocinan para los carpinteros, los que transportan la madera, los que fabrican los serruchos. Todos están participando en el proceso que llamo templificar. Sin ellos no hay templos o santuarios. Incluso los pintores, los autores que crearon estas obras sobre los orígenes del templo, también ellos templifican. Y por lo tanto nosotros aquí en este momento, al leer sus historias, estamos templificando. Si el concepto de templificar está empezando a sonar demasiado abarcador, demasiado general, demasiado vago, es porque yo creo que los aristócratas medievales veían en el proceso de templificar una oportunidad para proponer una nueva sociedad más resistente al desastre. Y más específicamente, para explorar cómo la circulación social de autoridad, de conocimiento, de tecnología, tenía que cambiar para producir una comunidad más fuerte ante la adversidad. ¿Recuerdan la distinción que hice anteriormente entre convergencia o alineación de intereses y divergencia o conflicto de intereses? En estas obras pictóricas, el acto de templificar aparece como producto de una cultura de convergencia absoluta, en la que aristócratas, sacerdotes y artesanos saben cuál es su lugar en la sociedad y lo aceptan con agradecimiento. Por eso vemos a los artesanos llevar vidas sociales y afectivas satisfactorias. Esto es, por supuesto, una fantasía de los aristócratas. Como sugiere Nelson Goodman, más de un mundo es posible. Así que veamos el mundo de acuerdo a la visión de los propios artesanos. ¿Qué significa templificar para un carpintero o un pintor? Lo que nos lleva a la pregunta de quién hizo estos rollos ilustrados. Creo que podemos entender la creación de estas obras, de estos rollos ilustrados, estas obras pictóricas, como parte del proceso de templificar, como les decía. Es decir, contar una historia sobre un lugar es una forma de construir ese lugar. La única obra de las que les mostré, para la que tenemos créditos completos, o sea, sabemos quién la hizo, es el Kasuga. Es este, el que les mostré también en facsímil. El Orígenes Ilustrados del Dios de Kasuga. El santuario de Kasuga pertenece a la familia Fujiwara, de la cual vienen el mecenas y los calígrafos. Sayonji Kinhira, el mecenas, era un aristócrata de muy alto rango que luego tomó los votos budistas. Los calígrafos eran el anterior regente imperial, Fujiwara no Mototada, y sus hijos. Y uno de sus hijos, Fuyuhira, era regente en el momento en que la obra fue terminada. El texto fue redactado por 3 sacerdotes budistas de alto rango vinculados a Konfukuji, el templo budista de la familia Fujiwara.
Hasta ahora vimos todos personajes de la élite aristocrática de la familia Fujiwara. Pero el hombre a cargo de las ilustraciones, de acá abajo, Takashina no Takakane, era un cortesano de un rango mucho más bajo. Y las personas que trabajaban en su taller, para él, todavía más bajo. Las personas que tienen mucho poder y las personas que tienen menos poder tienden a ver el mundo de forma diferente. Esto es lo que llamé hace un momento divergencia. Podemos entender estas obras como productos, las obras pictóricas, como producto de la divergencia entre los aristócratas que escribieron el texto y patrocinaron la creación de un templo, por un lado, y por el otro, los pintores y los carpinteros. La idea de que pintores y carpinteros medievales son parte de una misma comunidad de artesanos surge del trabajo del historiador Shigeta Shinichi. Si quieren lo podemos conversar en más detalle luego, pero para mí fue una sorpresa descubrir que pintores y carpinteros eran familia. Si quieren les puedo contar un poco más después, pero volviendo. Esta divergencia de la que les hablaba aparece en la obra Matsuzaki, el rollo Orígenes del Dios de Matsuzaki. Es en una escena en la que un grupo de aristócratas y carpinteros examina una tabla en la que milagrosamente ha aparecido un poema. El poema aparece dos veces, primero en el texto narrativo y luego en la pintura. Este es el rollo, ¿no? Este es el rollo entero, esta sección. Acá aparece el poema como parte de la narración. Es la narración que traduzco acá. Acá tenemos una versión más grande y la transcripción del poema que aparece acá, ¿no? Estos son lo mismo. Sigue, empieza la imagen. Acá no hay ninguna palabras, solo imágenes. Se encuentran los aristócratas y los carpinteros con esta tabla. Esto es lo que vemos. Y si uno se fija en la tabla, acá yo lo escribí para que se vea mejor, pero claramente uno lee el poema. El poema aparece al principio del poema, ¿no? Pero es el mismo poema que aparece acá. Lo leo entonces. Esta es la narrativa, ¿no? Escrita por los aristócratas. Durante el reino del emperador Enyu, el palacio imperial se incendió 3 veces en solo 7 años. Entonces, una mañana, los carpinteros notaron que una tabla que habían cepillado la noche anterior, o sea que la habían dejado lisa y sin ninguna marca, ahora tenía manchas oscuras. Claramente, lo que había pasado es que termitas habían comido la madera para escarbar las formas de un poema, que es lo que vemos acá. ¿No? Lo que después los pintores muestran acá. Les leo el poema. Tsukurutomo, matamo yakenamo, sugawaraya, mune no itama no, awa no kagiri wa. Aún si lo reconstruyen, volverá a quemarse. Los campos de hierba de Sugawara. En tanto no haya solución para el dolor en mi pecho. Todos interpretaron este poema como un oráculo enviado por el espíritu de Sugawara no Michizane. Y lo que pide es que le construyan un santuario. Digo, ya murió ese espíritu y quiere un santuario donde se aloje. Michizane había sido un poderoso aristócrata, pero luego, acusado de traición, fue castigado y murió en el exilio. Con este poema, el espíritu de Michizane vuelve de la muerte para decir que si la corte, los cortesanos, no reparan el daño, la falsa acusación de traición del exilio, el palacio imperial volverá a quemarse. Y una forma de reparar el daño es construir un santuario para Michizane, en el que su espíritu pueda descansar en paz. Así leen el poema los aristócratas de la corte. Pero para los carpinteros, el mismo poema significa otra cosa. Tsukurutomo, matamo yakenamo, sugawaraya, mune no itama no, awa no kagiri wa. Mune puede significar pecho, pero también madero, y más generalmente edificio. Ita significa dolor, pero itama son las tablas que se instalan en el techo. Awano es falta de encuentro, pero también en este contexto, una brecha o un hueco. Podemos leer el final del poema también así, en tanto no haya solución para los huecos en las tablas del techo. Por un lado, de acuerdo a los aristócratas, el espíritu de Michizane está amenazando con quemar el palacio de nuevo si sus rencores no se apaciguan y sus demandas no se cumplen.
Por otro lado, y esto es lo que dicen los pintores, está diciendo que el edificio en realidad se quemó porque los carpinteros no hicieron un buen trabajo, dejando huecos entre las tablas del techo. Los carpinteros en esta escena están trabajando en la reconstrucción del Palacio Imperial, que acaba de quemarse de nuevo. Y el espíritu de Michizane los culpa a ellos por este desastre. Acá hay divergencia. Para los aristócratas, Michizane es un par, un igual, casi un amigo, que está justificadamente enojado. Para los carpinteros es un jefe, un superior social, uno más de los hombres poderosos que podían criticar su oficio sin hacer ningún esfuerzo por aprenderlo ellos mismos. Por supuesto, luego de encontrar este poema, los cortesanos decidieron construir un santuario en Kitano. Y los carpinteros lo construyeron muy bien, si consideramos que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Quien haya ido a Kioto habrá ido al santuario de Kitano, en el oeste de la ciudad. Por supuesto, luego... Pero este santuario que les mostraba no fue suficiente para aplacar el espíritu de Michizane. Los oráculos continuaron. En la localidad de Matsuzaki, en el sur, lejos de la capital, un día apareció una luz en el mar. No sé si se llega a ver en la pantalla, pero es ahí, ¿no? Una luz en el mar. Ahí estamos. Y estas nubes misteriosas en las montañas. Es un oráculo, ¿no? Ya que en vida Michizane había pasado por ahí, en su camino al exilio, esto se interpretó como un oráculo demandando la construcción de un santuario en ese lugar, en Matsuzaki. Aquí vemos al gobernador, postrado en la costa, admirando estos oráculos del espíritu de Michizane, ¿no? Michizane ya murió, manda estos oráculos, el gobernador lo mira. Pero hay un problema. El gobernador se parece mucho al propio Michizane. Tanto que se ve idéntico a como Michizane aparece en otras partes de la obra. Por ejemplo acá. Y acá yo sé que es Michizane, porque el texto dice, ahí está Michizane que fue al tope de la montaña. Este es seguro Michizane. Acá el texto me dice que es el gobernador. Pero realmente los pintores se los están identificando el uno con el otro. De acuerdo al texto escrito por los aristócratas, en esta escena Michizane ya murió, no podría estar mirando sus propios oráculos. De acuerdo a la ilustración, la persona postrada en la costa se ve como Michizane. ¿Por qué van a hacer esto los pintores? ¿Qué están tratando de hacer? Quizás porque en la siguiente escena vemos la construcción del santuario de Matsuzaki. Y tal vez los ilustradores querían, los pintores querían, invitar a Michizane a ver cómo trabajan los carpinteros, para que pueda ver por sí mismo la calidad del oficio de los carpinteros, para constatar que no hay brechas en las tablas del techo, para enfatizar que el trabajo de los artesanos, de los carpinteros, pero también de los propios pintores, importa, que es central en el proceso de templificación. Al comienzo de esta charla ofrecí un símil, una metáfora entre la ilusión de aislamiento de la aristocracia clásica y la forma en que nos relacionamos con los teléfonos móviles hoy en día, con los teléfonos celulares. Podemos usarlos sin pensar quién los fabricó. Y quiero retomar esta analogía. Me interesa el trabajo de Alberto Romele, un filósofo de la tecnología italiano.